perdón, para grabar, poder utilizar, poder conectarnos a nuestra base de datos, ¿verdad? Hemos visto algunos mecanismos, hay algunas formas de hacerlo, ¿no? Desde el mismo navegador, o sea, desde la misma página HTML, desde el código JavaScript, ¿sí? Hacerlo a través de alguna librería. Y otra forma que estábamos también empezando a analizar era a través de Node.js, que es otra librería de JavaScript. Bien, pero vamos por ahora, vamos, mejor dicho, al analizar las opciones que tenemos de almacenamiento, de uso de bases de datos en HTML5 y versiones posteriores, nos encontramos con que SQLite, ¿sí? Si bien es cierto, es un mecanismo pertinente, factible, ¿sí? Existen librerías propiamente dentro de HTML5 para usarlas como almacenamiento de base de datos, ¿sí? Déjenme mostrarles. ¿Ya? Estos mecanismos vienen agrupados, aglomerados en algo que se llama bases de datos web SQL, que viene como una API, ¿sí? Como una esta web SQL Database, ¿sí? Veamos algo más. HTML, Web Databases, bueno, creo que era este. Sí, databases. Bueno, existe dentro de HTML5 y concretamente desde JavaScript, ¿no? Las librerías, las funciones para poder trabajar yo directamente con una base de datos SQLite, ¿sí? Con este código más o menos. Así, rápido, solo no nos vamos a ahondar en esto. Vamos a desechar SQLite en última instancia, ya vamos a ir viendo por qué. Entonces, miren, en JavaScript se puede hacer fácilmente esto, usar la función Open Database y con esto abrir o crear una base de datos que en el fondo es SQLite, ¿sí? Con el código subyacente de acá. Puedo ejecutar sentencias SQL, enviarlas directamente a mi base de datos, puedo leer los resultados, etcétera. Y miren, combinar todo ese código dentro de mi página HTML, combinar JavaScript y HTML para gestionar los datos almacenados en mi base de datos SQLite. Puedo hacerlo, pero es una opción, ¿sí? Que prácticamente ha sido desechada o abandonada por la mayoría de navegadores. ¿Sí? El uso de una base de datos relacional en definitiva, como lo es SQLite, ¿sí? Que es el que viene incorporado o se utiliza internamente para implementar esta web SQL database, que es una posibilidad que tiene HTML5. Más o menos hasta el año 2010 o 14 me parece que se soportó el desarrollo. ¿Sí? Hoy en día, o sea, se puede seguir, sí se puede activar, se puede usar esta forma de base de datos desde HTML y JavaScript, pero ya no es soportada, o sea, que ya no está en desarrollo, no se apoya su desarrollo por parte de los navegadores, los equipos, las empresas que están tras de los navegadores. Entonces, ¿qué opción tenemos? ¿Sí? Como alternativa a ello, veamos si aparece por aquí. Pongamos así. Pues quiero que aparezcan las dos opciones. No, bueno, la otra grande opción que tenemos
¿sí? Dentro del HTML5, en cuanto a base de datos, es la llamada IndexedDB. ¿Sí? O sea, base de datos SQL llamada web SQL. Y base de datos, por otro lado, que no es SQL, ¿sí? Se llama IndexedDB. ¿Ya? Eh, déjenme, quiero que me aparezca. Uh, este capítulo. Ya, web SQL es SQLite por debajo, ¿sí? Ah, y la otra opción es IndexedDB, ¿ya? Propiamente. IndexedDB, ya lo he dicho, no es relacional, ¿sí? Sino que es una base de datos que podemos llamarla también en primera instancia no SQL y que almacena sus datos, los datos en forma de objetos, ¿sí? Con la notación de objetos de JavaScript. ¿Cuál es esa notación? La notación JSON, JSON, JavaScript Object Notation. ¿Cómo se escriben los objetos en notación JSON? ¿Sí? Se delimitan entre llaves y dentro se escriben entre pares de clave-valor. ¿Cómo? Implementado o que implementan las propiedades del objeto. ¿Sí? Clave, valor, clave, valor, clave, valor. Todos los datos se estructuran así. Bien. Entonces, vamos a empezar en concreto, ¿sí? Ah, con un poco de contenido, un poco de presentaciones pequeñas para empezar, para inmiscuirnos en IndexedDB. ¿Sí? Entonces, en este momento vamos a dejar de lado SQLite, es buena opción si se quiere, también para aplicaciones en general, um, con lenguajes de programación distintos, desde Python, desde C Sharp, desde Java se pueden conectar y se puede trabajar. ¿Sí? Sin embargo, nosotros estamos en programación web y estamos en el tema, en la unidad 2, en donde abordamos bases de datos locales. ¿Sí? Y aparte de SQLite como base de datos locales, existen otras alternativas, otros mecanismos modernos, ¿sí? Como esta base de datos llamada IndexedDB, que es una base de datos que viene incorporada, asimismo, dentro del navegador y lo podemos trabajar como una base de datos local, sin preocuparnos nosotros el archivo, la carpeta en donde está ubicada para poder manipularla, gestionar. ¿Sí? Bien, entonces es parte de HTML5 IndexedDB. Pero ¿qué es? ¿Qué podemos decir en primera instancia acerca de esta base de datos? Que es una base de datos que permite almacenar primero de forma persistente, ¿no es cierto? Permanente también podemos decirle, eh, datos de manera local, ¿sí? En el navegador, se guardan en el navegador. ¿Cómo estructura la información? Ya lo he dicho, a través de claves, de pares, perdón, clave valor, ¿sí? O también podemos decirles propiedades valores, ¿ya? Quiero almacenar la información de un estudiante. Entonces, ¿qué pares de clave valor tendría un estudiante? Pregunto al público. ¿Cómo podríamos estructurar la información de un estudiante? Así, en pares. Clave, valor, o propiedad, valor. Angie, Angie, Yadira, Sarango. Mm, ¿Me ayudas, Henry, por favor, anotando participación cero? Me parece que se ha ido. Bien. Eh,
Edgar Ordóñez. ¿Está? ¿No será el Sí, número de ingeniero, aquí cédula estoy. en valor numérico? Sí, por allí. Vamos con Edgar a ver primero. Sí, aquí estoy presente. Sí, yo también te voy a decir, sería con el número, no sería el número de cédula. Y Ya, ¿cuál sería ahí clave o propiedad? ¿Y cuál sería el valor? Un la ejemplo. clave, la clave no sería el, el número de cédula. Ya, número de cédula. ¿Y el valor? Un ejemplo de valor. El tuyo, por ejemplo. El- ¿Cuál es tu número de cédula? Mi número de cédula. Sí. Le digo el número de cédula mío. 1150 20 17 11. Perfecto. Bien. Un par. Clave, valor. Clave de cédula y valor, número de la cédula en concreto, ¿verdad? Gracias, Edgar. Ya. Gina. Otro ejemplo, Gina, de este parcito de propiedad de valor que tiene de un estudiante. ¿Qué más nos interesa de un estudiante en el proyectito que estamos avanzando, que estamos llevando? Gina, ¿está o no? Sí, no que lo escucho entrecortado. Ah, ya. Otro ejemplo, Gina. Nombres y apellidos del estudiante sería. Ya. Y el valor sería lo que viene siendo el texto. Un ¿Sí me ejemplo escucha? concreto. Nombres de Por la clave. ejemplo, ¿Y el valor? sí. El suyo. Ajá. Dígalo. Ah, ya, nombres, por ejemplo, Gina Torres y ya el valor sería el Ah, texto. será Gina Torres valor para nombres. Usted lo estaba separando al inicio. No. ¿Qué dice? Entonces sería Gina Estefanía y de ahí Exacto. Torres García. Y apellidos es otro par. Otro valor. Exacto. Torres García. Muy bien. Muy bien. Y ya. Juliana estaba levantando la mano. Sí, quería participar. Por ejemplo, también el correo institucional del estudiante, que pusimos Exacto. que la clave sería el correo y el valor sería ya en sí el correo. Por ejemplo, el de nosotros, por ejemplo, el mío es juliana.banda@unl.edu.c. Muy bien. Muy bien, Juliana, gracias. Seguimos. Entonces, ¿qué más podemos decir de esta base? Usa el modelo de eventos DOM para notificaciones. O sea, esto ya internamente con JavaScript y internamente hay un modelo DOM que significaba modelo de objetos dinámico, ¿sí? Que se usa para controlar los eventos, manejar los eventos que suceden en la página HTML. Ese mismo modelo se usa para gestionar los eventos de la base de datos. ¿Qué eventos tenemos ahí? El grabado, ¿no es cierto? La lectura de datos, cuando se elimina un dato, cosas así. Todos los eventos, las acciones que se producen sobre la base de datos, también se manejan en programación con este modelo, ¿sí? Con programación funcional en concreto. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que programar una función cada vez que quiero gestionar, controlar, ¿sí? Una respuesta frente a un evento que sucede. Digamos, frente a un error que sucedió en la base de datos. Yo tengo que eso programarlo en una función. Frente a la creación satisfactoria de datos en mi base de datos, tengo que programarlo a través de una función. Todo en ese modelo, ¿sí? ¿Qué más? IndexedDB es orientado a objetos, ¿sí? Y es no relacional, ya lo hemos dicho. No es SQL, no usa tablas, columnas, etcétera, sino que usa objetos y con la notación de JavaScript, ¿sí? Al inicio se nos va a hacer capaz que un poco complicadito, pero yo hice un montón de investigaciones, revisé y hasta que realmente di con la información de que
o sea, la mayoría de navegadores desistieron de dar soporte de seguir usando SQLite como su base de datos local incrustada en HTML y se cambiaron por esta base de datos que es más moderna, no SQL, ¿sí? Y digamos que tiene más proyección. Entonces, estamos en lo correcto. Bien, miren cómo almacena los datos IndexedDB. Esto es en el modelo relacional, esta tablita acá, que dice tabla empleados, tipo, aceptados, es la estructura de una base de datos, ¿sí? En, en el modelo relacional. Bien puede ser lo que estábamos haciendo, lo que hicimos en SQLite, ¿no? Muy parecido. Miren, aquí estaban los tipos de datos, tipos de las columnas, acepta nulos, tamaño máximo, posición, bueno, un montón de información respecto de las columnas de una tabla, parece en el modelo SQL. Acá, este es el modelo no SQL, no relacional, modelo de objetos estructurados con notación JSON, ¿sí? O notación de JavaScript. Abrimos llaves, tenemos un primer par, clave-valor. ¿Cuál es la clave? Customer ID, customer significa cliente, ¿no? Cliente ID, 2 puntos y el valor, 220, coma. Un segundo elemento, una segunda propiedad, una segunda clave. Se llama order items, ¿sí? Order items, 2 puntos y nos encontramos con un corchete. ¿Qué representa este corchete en notación JSON? ¿Qué me dice? Me dice que yo aquí voy a especificar una colección. ¿Se acuerdan que esos corchetes sirven para los arreglos en JavaScript? Entonces acá es lo mismo. Aquí voy a tener un arreglo o un conjunto de más de un objeto. Más de un objeto. Entonces cuando encuentren un corchete, significa que allí se van a encontrar con varios objetos de un mismo tipo generalmente, aunque no es obligatorio, ¿sí? Que sean del mismo tipo. Bien, ¿qué objetos estamos encontrando? Bueno, aquí lo encontramos dentro de este par de corchetes que me sugiere que yo allí tengo un conjunto de objetos. Tengo aquí la primera llave abierta, ¿sí? Tengo este objeto que va hasta aquí, hasta donde se cierra la otra llave. 1, 2, 3, después de 3 líneas. Bien. Internamente, miren, dentro este objeto, este primer objeto, que está dentro de las llaves, ¿sí? ¿Cuántas claves tiene Rosa? El objeto que va desde la línea 3 hasta la línea 6. Rosa Quesada, le pregunto, ¿cuántas claves tiene? Tiene, a ver, A ver, un minutito hasta que lo piense. Contesto una llamada. Listo, Rosa. A ver, ¿cuántas? 13.
Bien, ¿cómo se llaman? ¿Cuáles son las claves o propiedades de ese objeto? Léalas. Ahí están. Mm, Vamos. ¿Que no se lee o qué? las tres que están ahí. Claro, leámoslas. ¿O es el inglés? em, ¿Alguien quiere ayudarle? Product, No sería el producto, el quality. product ID, el quantity, el cost. Eso, Product ID, Quantity y Cost. Son las tres claves o propiedades. Rosa, ¿cuál es el valor de la clave Quantity? la cantidad. El valor de la propiedad Quantity. Ahí está. 1. 1. El valor de Cost, 120, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es? La clave o propiedad es lo que está a la izquierda de los dos puntos. El valor es lo que está a la derecha de los dos puntos. En ese par. Clave, dos puntos, valor. Clave, dos puntos, valor. Listo. Gracias, Rosa. Y finalmente, tenemos una tercera propiedad del objeto, ¿sí? El objeto principal, digamos, ¿no? Que inicia en esta llave y termina en esta llave. Se llama order date. Miren, es de tipo cadena porque está entre comillas. Sin embargo, semánticamente nos representa una fecha para nosotros, ¿no es cierto? Una fecha. Perfecto. Pregunto a Patricia Hurtado. Sí, dígame. A ver, Patricia, ¿cuántas propiedades o claves tiene todo el objeto grande? 5. Directas. 5. ¿Será? ¿Serán 6? 6. ¿Serán 3? ¿Serán 2? ¿Qué dice? 3. A ver, Erika, discutamos con Patricia. ¿Qué dice Erika? Adelante. Tenemos tres propiedades y tres claves. ¿Cuáles son? Dentro de la propiedad ordenar ítems tenemos las tres claves. Y Exacto. ¿Sí? Customer ID, Order Items y Order Date son las tres propiedades del objeto principal. Pero sucede que dentro del objeto Order Items, o la propiedad Order Items, esta es a su vez, ¿qué cosa? Es primero un arreglo, mira, un conjunto de objetos, dijimos, porque tenemos unos corchetes. Aquí hay un arreglo, o sea, son varios. En este caso tenemos un solo objeto, pero cuando yo tengo corchetes, significa que yo puedo tener un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera, objetos. Por ejemplo, ¿cuál sería el caso? Cuando hablamos de materias, un alumno tiene varias materias, ¿no es cierto? Entonces, el objeto alumno, estudiante, tendría materias aquí, que pueden ser varias, más de una, ¿no es cierto? Y dentro de este conjunto, este arreglo, tengo un primer objeto que tiene esas tres claves que ya las analizamos. Listo, sigamos. Bien, vamos con la creación de una primera base de datos IndexedDB. Sí, vamos ya a inmiscuirnos en el código. Un momentito. Lo primero que necesitamos hacer es verificar si nuestro navegador permite, ¿sí? Bueno, ya lo tenemos acá, me parece. Si nuestro navegador es compatible, tiene activado
el API de la base de datos o las librerías de base de datos IndexedDB. ¿Ya? Para ello se usa el objeto window y de él otro objeto que se llama IndexedDB. ¿Ya? Luego dice se comprueba si existe ya la base de datos o de lo contrario se usa el método onUpgradeNeeded. Needed. Y luego se crea el objeto, el almacén de objetos con el método createObjectStore. Finalmente se captura los eventos de éxito o error durante las operaciones con los métodos onSuccess y onError. Bien, pero esto lo vamos a ver desglosado acá. Y pasamos a codificar. Vamos a verificar si tenemos activada, contamos con la posibilidad de trabajar con la base de datos IndexedDB en nuestro navegador. Bien, tengo un archivito HTML, ¿sí? Típico. No sé si se ve, voy a ver si aumento un poco el tamaño de la letra. Duplicate. Ya. Incrementamos nomás. Ok, se ve. Perfecto. Entonces, directamente, miren, no importa ninguna librería. Solo voy a preguntar si de mi objeto window, ¿sí? Window es un objeto predefinido en JavaScript. Por eso lo puedo utilizar sin haberlo declarado previamente, sin haber importado otra librería. Sí, trabajo directamente con él. Entonces, yo digo si window.indexedDB. Es como decir si eso es diferente de nulo. Más o menos esta abreviación, ¿sí? Entonces, si se da eso, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir un mensaje en la consola. En cual diga, contamos con el API. API es como librerías, ¿no? Como las funcionalidades, las capacidades. Contamos con el API IndexedDB. Listo. Caso contrario, vamos a presentar el mensaje. No podemos trabajar con IndexedDB. Listo. Pruebo este archivito mío. O sea, este es solo HTML y JavaScript. No necesito nada más hasta el momento, ¿sí? Nada. Vamos a probar. Bien. Tengo por acá, es solo este archivo testdb.html. Bien, aparentemente en términos de HTML, yo no tengo, sí, solo dejé un div que se llama con un contenido mensajes, pero ¿dónde puedo ver yo la salida del resultado? Pues es en la consola, ¿no? Ay, perdón. En la consola de JavaScript. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Activar las herramientas del desarrollador, ¿no es cierto? Activo y miren el mensaje. Consola. Contamos con el API IndexedDB. ¿Ya? Entonces, si contamos con ese API, vamos a continuar. Y
Perfecto. Siguiente. Tengo que abrir la base de datos, ¿sí? Para abrir esta base de datos, yo necesito, ¿qué cosa? Invocar el método open de el objeto indexedDB, ¿sí? De esta manera. Vamos a hacerlo. Entonces declaro mi variable, le voy a llamar a este objeto solicitud de base de datos. ¿Sí? Voy a pedirle a mi API indexedDB que me abra una conexión hacia una base de datos cuyos datos, cuya información la voy a especificar aquí, en el método open. ¿Qué es un método? Es como una función, ¿sí? Miren, tiene paréntesis, puede llevar parámetros si es que lo amerita. Eso es un método, ¿no? Una función, muy parecido a lo que hacemos, a lo que construimos con la palabra reservada function. Bien, pero la diferencia es que esta función está atada a un objeto. Por eso se llama método. Y entonces por eso yo la invoco, la llamo, la uso a través del objeto. Window es un objeto, puede tener más objetos. Miren, dentro está indexedDB. También podemos tratarlo como un objeto. Y sobre este yo invoco, llamo, ejecuto el método open. Entonces, indexedDB tiene este método open. Bien, ¿qué parámetros? Voy a llamarle a... Voy a especificar en primer lugar el nombre de mi base de datos que quiero abrir. Se va a llamar escuela, ¿sí? Se va a llamar escuela. Nombre en minúscula. Listo. Perfecto. Hemos hecho una solicitud. Pongámoslo aquí en los comentarios. Solicitud de conexión a base de datos. Podemos ponerle. Listo. Como les decía y les comentaba las características de IndexedDB. La forma de manejar las notificaciones, las respuestas, los resultados aquí es a través de el modelo DOM con programación funcional. ¿Sí? Con programación funcional. ¿Qué quiere decir? Que sobre este objeto, ¿sí? Solicitud BD, queda almacenado las respuestas en una u otra opción. ¿Sí? Un minutito, por favor, chicos, sí.
Listo, seguimos. Mil disculpas, por favor. Decía que... perdón. Hola, Diego. ¿Qué más, Diego? ¿Qué tal? Aquí. Bien, bien. ¿Qué dice? A ver. Ah, no sé cómo ya está. Como está con Franklin coordinado. Es en el segundo piso. Ya. Porque acá, bueno, si es grande, sí es el segundo piso, pero no sé. Ujú. No, 22 estudiantes. Es un solo ambiente abajo. Son los expositores. El segundo piso del edificio nuevo, de educativa, encima de la biblioteca. Yo estoy en el tercero, aquí es mi oficina. Ya, estoy en clase ahorita, déjame cerrarlos ahorita, chico. Ya, ok, ya. Ya. Entonces les decía, necesitamos ahora programar la notificación o el resultado, o controlar, gestionar el resultado de esta operación, como con un evento sobre este objeto resultante llamado solicitud BD. OnSuccess, ¿sí? Es un objeto en donde nosotros podemos agregar una función, ¿sí? Colocar, asignar una función en donde programemos la respuesta frente a este evento de éxito en la operación. ¿Esto qué quiere decir? Esto se ejecutará cuando la solicitud, la operación de abrir esta base de datos escuela sea satisfactoria. Entonces, ¿qué código se ejecutará? Aquel código que esté en la función que le asignamos al evento onSuccess. ¿Cuál va a ser? Este mensajito. Base de datos abierta. ¿Ya? Y punto. Pero también necesitamos controlar, programar el evento que se suscite en el caso de que existan problemas al conectarse a la base de datos. ¿Cuál es el evento onIsor? Sobre el mismo objeto. Y ahora decimos que vamos a programar la respuesta a través de esta función anónima que le estamos asignando a onIsor. ¿Cuál va a ser? Error al abrir base de datos. ¿Listo? Bien, pero nos falta resulta. Ya. Una partecita, ¿sí? Un parámetro en estas funciones que le estamos asignando a cada evento, ¿sí? Que puedo llamarle de cualquier nombre, ¿ya? En este caso, EV le voy a llamar, y que puedo utilizarlo como información al programar la respuesta. Console.log dice base de datos abierta, y adicionalmente vamos a presentar, más bien, name, ya. Sí. Este evento
que se produce cuando yo me conecto satisfactoriamente a una base de datos, ¿sí? Tiene unos atributos. A su vez, tiene unas propiedades. Una de ellas se llama target, ¿sí? Target, y el otro se llama result, que es en donde se almacenará, en realidad, la base de datos, un objeto que representa la base de datos a la cual me conecté. Y voy a presentarla aquí abajo como información adicional, a ver qué se me presenta en pantalla. ¿Ya? La presento también, luego de haberla obtenido de esta manera. Del evento, su propiedad target, y de esta propiedad a su vez que tiene otro objeto o propiedad llamada result, que es en donde se guarda la base de datos. Y en el otro evento que estoy programando, que se llama un error, aquí también tengo que obligatoriamente describir un parámetro en la función anónima, y ese parámetro yo lo puedo utilizar acá, en este caso, cuando controlo el error, ¿sí? Para de su misma propiedad target, yo obtener, ¿sí? Obtener o acceder al objeto llamado error, y el cual tiene a su vez la propiedad llamada name. Miren, los objetos pueden existir anidados, ¿sí? Anidados tranquilamente. ¿Ya? Por favor, les pido un minutito. Lo que pasa es que estamos organizando lo de mañana, la feria de robótica, y me llaman para coordinar un detalle que falta sobre un espacio. ¿Sí? Por favor, unos 5 minutitos y regreso. ¿Sí? Disculpas, por favor.
Estamos, chicos. Henry, ¿me confirmas? Henry, ¿me escuchas? Miguel. ¿Me escuchan? Angie, Rosa. Sí, ingeniero, sí se lo escucha. Ah, ya. Están muertos ahí, nadie responde. A ver, seguimos, chicos. Entonces estamos programando la conexión, ¿sí? La apertura, de nuestra base de datos, llamada escuela, la cual, si no está creada, se creará en el momento en el que se establece la conexión. ¿Sí? Lo hemos almacenado, la respuesta, en este objeto llamado solicitud BD, y de acuerdo a la respuesta, si es que es satisfactoria, podríamos decirlo así, se ejecuta esta función, este código, y si hay un error al establecer la conexión, pues se ejecuta esta otra parte de acá. Bien. Vamos a probar nuestro código. Simplemente es la misma página. Simplemente voy a actualizar y vamos a ver los resultados. ¿Sí? Dice base de datos abierta. Miren lo que apareció. Object ID B database. Es un mensaje simplemente que nos dice si lo que representa el objeto que se creó en este momento. Se ejecutó esta parte porque fue satisfactoria la conexión. Y luego del evento, si de este evento que llega como parámetro, extraemos a través de el objeto.target.result. Aquí, el objeto base de datos, voy a poner un comentario, objeto que representa en concreto la base de datos. Lo extraemos de esta manera. Luego en la consola presentamos el mensaje base de datos abierta más este objeto BD. ¿Sí? Y listo. Bien. Estamos hasta allí. Avanzamos. Perfecto. Ahora, nos hemos conectado a la base de datos o hemos creado la base de datos en otras palabras. ¿Qué nos toca? ¿Qué es lo que sigue? En la base de datos relacional, en el mundo relacional, ¿se acuerdan? Lo que hicimos nosotros fue, en primer lugar, crear la base de datos y dentro de ella creamos tablas. Y luego dentro de cada tabla poníamos sus columnas. Acá en el mundo no relacional o no SQL, podremos hacer un símil, una comparación entre lo que representan las tablas en las bases de datos relacionales con lo que son aquí los almacenes de objetos. En inglés, Object Store. ¿Sí? Object Store. Son los almacenes de objetos. Perfecto. Entonces, ¿cómo creamos un almacén de objetos? ¿Sí? ¿Cómo lo creamos? Antes de ello, objeto... Puede ser acá, o puede ser acá, sí. Object Store. Bien. Ahora, yo les comentaba que nuestra base de datos puede existir ya o puede no existir. En el caso de que no exista, es creada la primera vez que se ejecuta el código de conexión hacia ella. Pero en caso de que ya exista, ¿sí? Se establece igual la conexión, pero lo que comúnmente necesitamos hacer, o se debería hacer, es
escribir el código que va a actualizar o realizar las operaciones, que va a actualizar nuestra base de datos. O sea, conservando todos los objetos que ya tenga previamente, ¿sí? Nosotros los modificaremos o incrementaremos más objetos que se van a almacenar en ella. Bien, para poder trabajar de esta manera, o sea, para que mi código se ejecute, independientemente del contenido que ya tenga mi base de datos, ¿sí? No que yo pueda ir aumentando los datos de mi base de datos, modificando, eliminando lo que necesite hacer. Yo lo programo en otro método, ¿sí? Llamado onUpgradeNeeded, ¿sí? Vamos entonces, miren, con el mismo objeto de respuesta de solicitud de conexión, aquí ahora yo programo este objeto. onUpgradeNeeded. Upgrade needed. Traducido es como actualización necesaria, ¿sí? En el caso de que se necesite cuando se produzca una actualización, cuando se vaya a trabajar sobre la misma base de datos. Entonces el objeto, el evento es onUpgradeNeeded. Entonces aquí, igual, coloco mi función que también tendrá un evento. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? De la misma manera que en Success, yo obtengo el objeto que representa mi base de datos en concreto, ¿sí? Lo llamo BD, lo extraigo de esta manera. Bien, entonces, sobre mi objeto BD, yo invoco el método createObjectStore para crear un almacén de objetos. Que repito, si lo queremos trasladar al mundo relacional, se compara con una tabla, parecido a una tabla. Entre comillas, lleva el nombre de este nombre de objetos, este almacén de objetos. Yo le voy a llamar estudiantes, ¿sí? Estudiantes. Esto voy a grabarlo en una variable que se llame Object Store, un almacén de objetos. Vamos a ponerle almacén estudiantes. Almacén estudiantes. Listo. Sobre mi base de datos, ¿sí?, concreta, invoco el método createObjectStore y le envío como parámetro una cadena que represente el nombre de este almacén de objetos, que repito es parecido a una tabla. Bien. Ahora vamos a añadir datos, ¿sí? Dentro de mi almacén de objetos, yo almaceno datos o información en forma de objetos. Objetos con notación JSON, ¿no es cierto? Bien, y vamos a ver qué es lo que necesitamos primero. Ya propiamente, pues yo necesito crear un objeto transacción para luego, sobre ese objeto transacción, ¿sí? También es otra manera de crear crear mi objeto, o más bien recuperar mi almacén de objetos. ¿Sí? Recuperar mi almacén de objetos. A ver, no sé si lo hacemos. Ya. Object Store. Object Store. Bueno. Aquí estamos creando el almacén. Vamos a ver si lo podemos hacer sin necesidad de transacciones.
Rewrite. Una transacción para el objeto object store. Bueno. Seguimos. Entonces, primero voy a crear mi objeto. ¿Sí? Es como decir mi registro en el mundo relacional. Mi filita, mi tupla de datos, ¿sí? De un estudiante y lo voy a almacenar en mi almacén de objetos u object store. Entonces, voy a crearme una variable llamada estudiante a manera de objeto de JavaScript propiamente. Y ahora sí ustedes me van a dictar los datos del primer estudiante, de uno de los estudiantes que habíamos grabado, insertado en la base de datos SQLite. ¿Se acuerdan? Vamos a ponerle primero cédula. O díctenme uno ustedes. A ver, Miguel. Creo que sí hay Miguel aquí. Sí. Dícteme su cédula, por favor. Cédula Ujú. 22. Cédula. Sí, es la cédula. Ya. Mi cédula. 09, ¿qué más? 22, Ajá. 22, 96, 27, 4. Perfecto. Vamos. Nombres. Miren, aquí están las Ahí pares. Clave. puso más, ¿Cómo? puso más 222, puso uno de más 22, 22. Ahí. Ahí sí. Ah, perfecto. Sí. Nombres. Le falta un 7. ¿En dónde? Aquí. No, donde dice 27, 7, 4. Ah, ya. Al lado de 7 es. Perfecto. Voy a poner acá para que sea más legible. Lo voy a partir. Nombres. Miguel Ángel. Miguel Chucho Ángel. Valdez. Bien. Apellidos. Díctame. ¿Qué fue, Miguel? Ya, es que se me fue el internet. Ah, Se ya, me fue ya. internet. Ahorita me llegó. Chocho, ¿qué más? Valareso. Bien. Vamos con correo. Correo. Miguel.chocho @unl.edu.es. Perfecto. ¿Qué más habíamos puesto? A ver si me ayudan. ¿Qué más teníamos en la base de datos anterior? ¿O nada más? Yo no sé la fecha de nacimiento también. Revisen la base de datos. Falta el número. En la tabla de estudiantes solo tenemos esto, pero para la de estudiante. Ah, ya. Ah, lista creo que era también, ¿se acuerdan? Número de lista. Creo que era. Pongámosle 1. Ojo, primera cosa que quiero que la tengamos bien claro. Miren, aquí ya vamos definiendo simplemente, gracias Miguel, propiedades y valores. Ya no definimos tipo, ¿sí? No definimos tipo por ningún lado. No decimos es int, es doble, es char, es string. ¿Ya? Vamos directamente. Bien, tengo mi objeto estudiante como un objeto de JavaScript o un objeto en notación JSON. ¿Ya? Esos son los objetos que manejamos aquí. Bien, tengo mi objeto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito crearme un objeto que se llame transacción. Bueno, voy a ponerle yo transacción, pero ¿qué es lo que hace este objeto? ¿O para qué me sirve este objeto? O primero, ¿cómo lo creo? A partir de mi base de datos, ¿sí? A partir de mi base de datos, invoco el método transaction. Es como si fuera un cursor. Es una
un canal, podríamos decirlo así, que yo creo desde mi base de datos, ¿sí? Para sobre él ejecutar las operaciones concretas. ¿Ya? Más o menos así. Una transacción, un espacio, un objeto a través del cual yo pueda interactuar con mi base de datos en concreto. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué especifico para crearme una transacción? En primer lugar, necesito como parámetro un arreglo. ¿Sí? ¿Un arreglo de qué? De object stores, de almacenes de objetos que van a involucrarse en la transacción que yo voy a ejecutar o en las transacciones que voy a ejecutar en este momento. ¿Sí? En mi caso, es únicamente el objeto, el almacén de objetos estudiantes, que es el único que tengo y además es sobre el cual yo necesito o para el cual yo estoy creando mi transacción. ¿Ya? Estudiantes. Primer parámetro, nombres de los Object Store. Y ojo, y son varios, por eso me pide, me solicita, me obliga que use corchetes que representan a los arreglos, ¿no? Cuando son varios objetos. Decimos que aquí pueden ir varios Object Store. En mi caso solo necesito uno. Entonces, pero igual lo indico dentro de estos corchetes. Y segundo parámetro, no es un arreglo ya, sino que es una cadena que me permite a mí decir la forma en la cual voy a ejecutar las transacciones. ¿Sí? Solo de lectura a escritura o solo de escritura. ¿Ya? O sea, que de acuerdo al tipo de operaciones que yo vaya a ejecutar. Entonces, como yo lo que voy a hacer ahora es almacenar mi primer objeto, ¿sí? Estudiante cuyos datos tengo allí en mi almacén de objetos, yo necesito hacer una operación o necesito que me permita realizar las operaciones de lectura y escritura, lo cual lo digo indicando con el parámetro read-write, ¿sí? Read-write. Perfecto. Entonces, repito, esta transacción es como un objeto intermedio, como un canal, ¿sí? A través del cual yo voy a poder ejecutar las operaciones concretas contra la base de datos. Esta se crea indicando los objetos que van a estar involucrados en la transacción y el modo o la forma o el tipo de transacción. Va a ser solo de lectura a escritura, como es en este caso, o solo escritura. Listo. Tengo creado mi transacción, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es como recuperar, obtener, leer mi almacén de objetos específico en donde voy a hacer el trabajo. Para ello, entonces, me voy a crear otra variable. Que podría ser... voy a llamarle estudiantes. Ojo, es un Object Store. ¿Sí? Es el Object Store que yo creé acá arriba. Miren. Que no sé si... Object Store. Almacén estudiantes. Acá arriba a la variable le puse almacén estudiantes. Pero yo ejecuté el código para que se cree el Object Store llamado estudiantes dentro de mi base de datos. Ahora, es a ese mismo Object Store a quien quiero referirme. Pero aquí ya me voy a referir, ¿no es cierto?, a través de transacción, pues porque ella ya me configuró la conexión para especificando el Object Store que se iba a involucrar y el tipo de operación que iba a poder realizar.
Entonces, le voy a llamar solo estudiantes ahora y voy a decirle a la transacción, entonces, que me obtenga, me devuelva, me lea el Object Store y me lea cómo, en qué forma, con qué permisos luego, conforme está indicado en los parámetros de creación de la transacción. ¿Sí? Utilizo este objeto transacción que fue creado de esta manera. ¿Sí? Fue creado indicando que voy a involucrar estos Object Store y este tipo de operaciones de escritura y lectura y escritura. Entonces, transacción, luego invoco el método Object Store, ¿sí? Y aquí le digo que el nombre específico del Object Store que quiero recuperar es estudiantes. Ojo, estos son los nombres que van a estar dentro de la base de datos. ¿Sí? Que van a estar dentro de la base de datos. Estos nombres que yo uso acá afuera, ¿no? Sin comillas, que van luego de var, o de let, o de const, son nombres de mis variables aquí en JavaScript. Para no confundirnos. Bien, creé o recuperé o leí mi objeto, mi almacén de objetos. Y luego, ¿qué voy a hacer sobre este almacén de objetos? Voy a agregar los datos del estudiante que los tengo arriba. ¿Cómo? Indicando el nombre de mi Object Store, que lo recuperé, que lo extraje, y lo almacené en la variable estudiantes. Entonces, sobre estudiantes, invoco el método add, ¿sí? ¿Y qué le voy a enviar como parámetro? ¿Qué le voy a enviar como parámetro? Mi objeto estudiante que lo creé acá. ¿Sí? Miren, estudiante en singular. Todo ese objeto que contiene toda esta información. Ese lo envío en el método add de mi almacén. Estudiante en singular. ¿Sí? Ojo, miren estudiantes, no confundirse por si acaso, no confundir los plurales y los singulares. Tener cuidado. Aquí le llamé estudiantes a mi Object Store, que estoy recuperando de la base de datos. Y acá me refiero al objeto estudiante, que lo tengo arriba, ¿sí? Y que lo voy a enviar aquí para que se agregue a mi Object Store. Perfecto. Pero esto, a ver, estudiantes. Ya, esta operación también es importante almacenar el resultado de esta operación, almacenarla en otro objeto para analizar las respuestas. Y voy a llamar a este objeto solicitud insertar. Ya. Solicitud insertar. Voy a llamarle así. Y este objeto solicitud insertar que me guardará o que me significará el objeto de respuesta de invocar esta operación, de ejecutar esta operación, estudiantes.add estudiante. En este momento estoy grabando, estoy enviando los datos a mi almacén de datos en mi base de datos. ¿Listo? A través de esta solicitud de insertar, yo puedo, repito, gestionar los eventos. Como on success, ¿sí? On success, que es lo que se ejecuta cuando hay una respuesta positiva, cuando se pudo procesar las sentencias, ¿sí? O el código normalmente.
Entonces creo mi función, asignándosele a un success la función de respuesta. Lógicamente, un parámetro también, ¿no? Entonces, si se produjo un éxito, el mensaje va a ser estudiante agregado a la base de datos. Bien. Asimismo, vamos a programar el error. Solicitud de insertar punto on error. Función. Hay un parámetro que se necesita. ¿Ya? Y en cambio, aquí el mensaje va a ser error al grabar estudiante. Punto seguido. Y esto lo concateno con el mensaje específico de error. ¿Cómo lo saco? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde obtengo? Del parámetro de la función anónima EV del, target o fuente y del el objeto error y luego su nombre, name. Bien. Perfecto. Vamos a probar. Estamos aquí. Actualizo. Created. Transacción, vamos a ver. Ya no aparecen los mensajes. On upgrade needed. Vamos a ver. Upgrade needed. Upgrade. Vamos a presentar aquí un mensaje a ver si estamos alcanzando este lugar en el código, si estamos llegando aquí. En evento voy a ponerle. No. No estamos ingresando. A ver, a ver, a ver.
Ujú. Vamos a hacer un pequeño cambio. Voy a modificar. Ah, ya sé. Creo que solicitud de... no. Comento esto. Y voy a cambiarle acá. Voy a programar solo el evento on success. Voy a cambiar el código. Voy a pasarle todo lo del on upgrade needed hacia on success. ¿Ya? Ujú. Entonces solo el on error de la conexión y el on success de la conexión. En ese mismo voy a escribir todo el código de creación del objeto, creación de la transacción, creación del object store y luego agregación de los datos en ese object store. Vamos a probar. Bien. Aquí está, dice de base de datos no tiene a versión. Aquí nueva solicitud, un success. Ya, línea 25. Tengo aquí. Ujú. Ujú. Transacción. Vamos a ver. Success. Uno de los objetos no fue encontrado. Uno de los almacenes de objetos no fue encontrado. Listo. Aquí necesito crear este objeto, estudiantes. Object Store, estudiantes. A ver qué nos dice. Ujú. Ya. Voy a modificar. Mm. Bueno, vamos a revisar antes de ver. Veamos una.
Ya. Access. Create needed. Crear una almacén de objetos. Hay algo que nos falta. Esta base de datos. Una clave. Le cuesta. Nos falta también una versión aquí indicar. Versión 1. Crear el Object Store. Keypad. Object Store. Keypad. Allá, Keypad. CSN. Una clave tal vez nos haga falta. No tenemos que indicar de esta manera, como otro objeto más. Y parece que es algo obligatorio. Keypad, 2 puntos. Y aquí indicar cuál es de nuestras propiedades la que vamos a usar como clave. ¿Cuál es en nuestro caso? Cédula. ¿Sí? Cédula. Create Object Store. Index todavía no vamos a crear. Esa transacción QB para asegurarse que la creación del almacén haya finalizado antes de abrir los datos. Ya. Transaction red. Parece que nos falta esta parte de aquí. Transaction. Object Store. Transaction incomplete. Almacén estudiantes. Creamos el Object Store. Transaction incomplete. Entonces, almacén estudiantes. De nuestro almacén accedemos al objeto transacción interno y de él decimos invocamos el evento onComplete. Vamos a ver si esto nos hace falta.
Ya falta una llave de una vez. Eso. Bien. Cuando esté completo. Aquí creamos la transacción y todo el código demás. Ya. Probemos esta última vezita. Me hace falta. Hay un token que dice que no está. Función. Aquí me falta abrir estas llaves de la función. Bien, vamos a ver. Cuando abrimos las herramientas del desarrollador. Aquí en el navegador, ¿sí? En Chrome específicamente tenemos una sección de una ¿cómo se dice? Una pestaña de aplicación, ¿sí? Vamos a ver. Aquí actualizo IndexedDB, ¿sí? Y en el nodo almacenamiento, miren, tenemos almacenamiento local, almacenamiento de la sesión. Son tipos de almacenamiento que provee HTML5. Así como web SQL. Miren, este es el nodito donde se visualizan las bases de datos SQLite y nosotros las creamos en el código JavaScript, ¿sí? Pero no es nuestro caso. Nuestro caso es que hemos utilizado IndexedDB, ¿ya? Y esa base de datos, esas bases de datos que creamos y manipulamos, se verán reflejadas aquí, en esta opción, bases de datos indexadas. Le abro, miren, y aquí está escuela, ¿sí? Está creada nuestra base de datos. Actualizar base de datos, voy a borrarla. Voy a correr otra vez mi código. Control R. ¿Sí? Actualizo. Y aquí tenemos una vez que he borrado, vuelvo a actualizar. Miren, tengo escuela, es mi base de datos. Y dentro está estudiante. Estudiantes, que es nuestro Object Store, nuestro almacén de objetos. ¿Qué tiene mi almacén de objetos? Que se parece a una tabla en el mundo relacional, ¿no es cierto? Miren lo que tiene, ¿sí? Como le he dicho, que use como clave primaria cédula, automáticamente asigna un campo, ¿sí? Único y de identificador, igual o con el valor de la cédula de ese objeto. Bien, pero ¿en dónde está el resto de campos? Acá. Miren, lo abro aquí y tengo cédula, tengo apellidos. Bueno, esta cédula es como clave primaria, pero aparte de ella, apellidos, cédula, correo, nombres, número de lista. Está todo mi objeto almacenado en mi almacén de objetos previo llamado, o al que creé llamado estudiantes, y estudiantes a su vez está dentro de la base de datos escuela. Listo. Nuestro primer acercamiento hacia la base de datos IndexedDB. Entonces, yo puedo, miren, desde el código JavaScript, programar mis datos, crear mis datos, grabarlos en la base de datos. Indexada es una base de datos no SQL, sino que almacena objetos y todo al estilo de JavaScript. ¿Sí? Listo, chicos. Bueno, se los voy a pasar luego la grabación y también el código para que lo prueben y para que rellenen con el resto de datos de nuestro proyecto que venimos manejando. ¿Sí? Intentamos llenar, poblar la base de datos con todos nuestros datos. ¿Sí? Bueno, miren acá en la consola, pues ya, ahora sí apareció.
Sí, lo que faltaba era actualizar el almacén, tal vez, volver a recrearlo, pues, y ya se ejecuta todo el código. ¿Listo, chicos? Quedamos allí. Sí, el día de mañana, según las posibilidades, pues terminamos o seguimos. Pues mañana tenemos esta exposición de robótica educativa, ¿no? Que está a cargo de la carrera nuestra y es como parte de las festividades de